Natalia, hablemos de redes sociales. Tú tienes en tu cuenta de Twitter 12.000 seguidores, más de 12.000 seguidores, que no está mal, ¿no? ¿Qué claves debe tener un juez, una magistrada como tú, para conservar el equilibrio entre la libertad de expresión, por un lado, y ese riesgo de recusaciones por lo que puedas decir en redes sociales o revelación de datos en sumarios en proceso? ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, este equilibrio es muy difícil de encontrar. Ya se ha pronunciado además no hace mucho, creo que fue a principios de este año, en marzo, por ahí. Hay una comisión de ética judicial dependiente del Consejo General del Poder Judicial, formada por magistrados, que ya ha elaborado un dictamen en relación a cómo los magistrados tienen que estar en redes sociales. Yo puedo hablar por mí misma, no puedo hablar por mis compañeros. Hay otros compañeros que tienen mucho más seguidores que yo, que tienen mucho más recorrido, por ejemplo, que el mío. Yo creo que hay dos opciones, yo, desde mi punto de vista como magistrado: estar en redes sociales como magistrado o no estarlo. Si no estás como magistrado, si estás como ciudadano y no te haces valer tu condición de magistrado, pues evidentemente tienes los mismos derechos que cualquier ciudadano y nadie te puede venir a decir nada, ni te puede ni siquiera echar en cara que hayas dicho determinadas cuestiones que son impropias de un magistrado, porque tú no te estás moviendo como magistrado y tú no te estás haciendo conocer como tal. Pero si estás en redes sociales como magistrado, yo creo que nunca debemos olvidar que podemos ser el juez de cualquiera que nos esté leyendo, porque en algún momento determinado la vida da muchas vueltas, puede ser el magistrado de quien te esté leyendo. Entonces, de esta manera yo creo que hay que ser prudentes. No significa que se cercene la libertad de expresión, que ahí está, y no es un derecho fundamental que no tenemos en ningún caso ni limitado ni regulado los jueces y magistrados, como sí tenemos otros derechos fundamentales limitados y regulados, como es la libertad sindical, por ejemplo, o la pertenencia a partidos políticos, que no podemos. Pues en este caso no existe ninguna cortapisa, tampoco hay una incompatibilidad por parte de actividades que no puedan realizar los magistrados, por lo cual yo creo que la libertad de expresión está ahí, pero siempre bajo el principio de prudencia. Yo creo que hay que manifestarse, sobre todo en cuestiones jurídicas, porque si estás hablando de cocina o estás hablando de otras cuestiones, no, evidentemente esto ya es una cuestión de cada uno y cómo lo puede hacer o cómo pueda decir, o es una discusión que nada tiene que ver con lo judicial o con lo jurídico, pues bueno, ahí es cada uno su manera de ser. Pero si estás hablando de un tema jurídico, de una determinada ley, de una determinada sentencia, yo creo que hay que ser prudente, porque quien te está leyendo al Poder Judicial en el fondo, está leyendo a un juez, pero está leyendo a alguien perteneciente al Poder Judicial, y tenemos una responsabilidad, yo creo, institucional, de lealtad institucional y de mostrarnos de una manera cauta, es lo que yo considero. Algo significativo, que en tu cuenta de Twitter tú pones tu nombre y tu profesión, ¿no? Sí. Que no siempre ocurre en el cuerpo de la judicatura, en redes sociales me refiero. En cambio, los abogados en redes sociales normalmente se postulan con su nombre, porque al fin y al cabo es una acción normalmente dentro de su estrategia de marketing. Los abogados están sometidos también a un código deontológico, lógicamente, pero ¿qué consejos les darías tú? Ya lo hiciste para nosotros en un taller que hicimos en el ICAM con los jóvenes abogados, para que los abogadas no caigan en el postureo, en la sobreexposición, porque no olvidemos que sus clientes y potenciales clientes investigan mucho en redes sociales. Sí. A los abogados, a sus despachos. Bueno, esto es un tema sobre todo de marca personal. Yo creo que cada abogado tiene que ver a quién se dirige, qué tipo de público quiere captar. Hay distintos estilos de estar en redes sociales. Hay abogados pues, mucho más pedagógicos, otros que son más beligerantes, algunos que son más simpáticos. Esto ya es una cuestión del talante de cada uno y sobre todo de la marca personal que pretende tener. Si tú lo que quieres es ser muy conocido, pues entonces tendrás que ser muy activo en redes sociales y además aportar algo que no aporten los demás. Eso es así. Si tú únicamente cuelgas resoluciones judiciales, por ejemplo, sin comentarlas, vas a tener menos éxito que alguien que analiza la sentencia en redes sociales. Si tú, hay, por ejemplo, algunos abogados, hay una abogada concretamente de familia, que no voy a decir su nombre para no darle publicidad en detrimento de otros a quienes sigo, que tiene por estrategia decir lo que siente de los casos que lleva. Entonces, es una manera pues, de humanizar mucho la profesión. A lo mejor no dice nunca qué asunto es, sino que siempre dice, oye, hoy he visto un niño y me ha dicho esto. Entonces, yo creo que es una estrategia que ella tiene como abogada de familia bastante positiva, porque al final, si alguien está buscando un abogado,
empatiza con esa letrada que está comportándose de esta manera. Hay otros que son, pues sobre todo en el orden social, pues los hay muy beligerantes, muy críticos con determinadas modificaciones legislativas, con algunas resoluciones judiciales. Entonces, bueno, también si se están enfocando hacia buscar clientes que confíen en ellos como alguien que va a pelear por sus derechos, pues es una manera también de posicionarse. Y redes sociales también se puede generar confianza. Se puede generar confianza totalmente. Si es una persona sobre todo coherente, si siempre te comportas de la misma manera en redes sociales y si es una persona que se sabe cómo eres, qué tipo de abogado eres. Una persona que un día dice una cosa, otra dice la contraria, pues evidentemente esto, seas abogado, o seas juez, o seas, no sé, empresario, nunca no vas a generar confianza. Pero eso ya depende del estilo de cada uno y de la marca personal que pretendas tener. Hay que pensar que alguien, por ejemplo, que yo qué sé, que dice cosas que son desde un punto de vista general impresentables, pues va a tener menos posibilidades de conseguir clientes a través de las redes sociales. Pero a mí me parecen las redes sociales un medio idóneo, muy idóneo, para conseguir clientes por parte de los abogados. Luego esas expectativas que se han creado en redes sociales hay que confirmarlas en el cara a cara, que siempre es imprescindible, pero bueno, ya es un primer paso bueno. Terminemos con un vídeo que he visto en la página web de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que me ha parecido muy significativo y que confirma que judicatura y abogacía tenéis como mínimo un nexo en común. Es el tema de la igualdad. Por un lado, son colectivos donde las mujeres sois mayoría, tanto judicatura como abogacía. En el caso de los jueces, un 54% arroja esa cifra. No olvidemos que en las universidades, en las facultades de Derecho, también la mayoría son mujeres. Pero claro, esa mayoría, ese protagonismo no se traslada, no se confirma ni por un lado en la cúpula judicial, ni por otro, por ejemplo, en la asociatura de las grandes firmas. ¿Dónde está la clave de todo esto para solucionarlo? ¿Dónde crees que está? Bueno, yo creo que hay muchos elementos que favorecen que pese a que las mujeres somos a la misma mayoría, tanto, sobre todo en la judicatura, ya las últimas promociones incluso son bastante mayoritarias. Incluso abogadas, comentábamos también que hay en algunas jurisdicciones en las que las abogadas son mayoría totalmente. Por ejemplo, en jurisdicción de familia hay abogados de familia hombres, pero muchas mujeres. Y yo ahora mismo me encuentro en un órgano personal, 50% por lo menos de mujeres sentadas en estrados, si no en algunas ocasiones somos todas mujeres las que estamos ahí sentadas. Entonces, ¿cómo se traduce que tanto la judicatura, en la que hay actualmente casi más mujeres en la base, como en la abogacía, que hay muchas abogadas de profesionales libres y que tienen su propio despacho, son mujeres también, y sin embargo, a la hora de elegir cargos discrecionales en el caso de los jueces y luego grandes firmas o grandes lobbies jurídicos, la mayoría son hombres. Yo creo que, como digo, hay varios factores. Un factor importante que yo creo que no podemos soslayar y que yo creo que no está oportunamente estudiado es la falta de postulación de las mujeres para los cargos de responsabilidad. Siempre se suele decir que las mujeres tenemos un rol familiar que nos impide, por las cargas familiares, dedicarnos a otras cuestiones que no sean la familia y nuestro trabajo en horas limitadas. Pero yo estoy en desacuerdo con esta afirmación. Sí que es verdad que esto ocurre y hay un porcentaje que no podemos olvidar, que son mujeres que tienen que cuidar de sus mayores y de sus hijos y de su familia y que por tanto no pueden, aparte de su trabajo, meterse en dirigir nada. Eso es así. Pero si esta afirmación fuese correcta, todas las mujeres que tienen hijos no se postularían y las mujeres que no tienen hijos lo harían, o muchas mujeres lo harían, y sin embargo, mujeres que no tienen cargas familiares tampoco se postulan. Y sin embargo, hay otras mujeres, hay algunas muy conocidas, por ejemplo, con muchos hijos, que sin embargo sí que están ahí postulándose para cargos discrecionales o para ser elegidas para temas selectivos también. Yo creo que es algo que va más allá de las meras cargas familiares, y yo creo que es un tema educacional, es un tema de roles de género, de los que todos somos sujetos, es decir, todos tenemos roles de género aprendidos para hombres y para mujeres, de los que no somos capaces de salir, y no solamente de las mujeres. Que un hombre, por ejemplo, deje de trabajar para cuidar a sus hijos no está bien visto. Todos tenemos roles de género, tanto hombres como mujeres, y no somos conscientes de que nos afectan igualmente mal a ambas partes, porque la gente considera que lo de los roles de género solamente es una cosa del feminismo, de las mujeres, y realmente afecta también a los hombres, como por ejemplo el hecho de que si un hombre decide cuidar de sus hijos porque su mujer tiene un trabajo
digamos que merece más la pena ser conservado que el suyo, eso estaría muy mal visto, o que un hombre gane menos que una mujer en el matrimonio o en la pareja. Entonces, los roles de género están ahí y a todos nos atenazan. Y yo creo que en el tema de la postulación de las mujeres, la manera de educarnos, la manera de presentarnos desde niñas a la sociedad, aunque sí que nos han ido cada vez introduciendo más la idea de que somos iguales, de que podemos estudiar las mismas carreras, de que podemos llegar a los mismos puestos que los hombres, sí que hay una parte como de comportamiento, de que es mejor que no destacar, es mejor estar tener un trabajo fijo, estar de una manera discreta, mientras que a los hombres desde pequeños se les potencia en la competitividad, en ser líderes, en ser el delegado de la clase, en tener como, digamos, una visión más allá de su trabajo. Entonces yo creo que esto al final es un ideario colectivo que tenemos todos y que nos impide dar este paso. Yo creo que esa es una parte. Pero esto no explicaría tampoco lo que sucede en España, porque si esto fuese así, parece que España es el único país que tiene este problema y sin embargo esta falta de postulación femenina se da en todos los países de nuestro entorno. Y sin embargo, en el caso de la judicatura, somos el segundo país después de Malta, de los del Consejo de Europa, que menos mujeres tienen en la cúpula judicial, por lo cual tiene que haber otro problema además de la falta de postulación femenina. Y nosotros lo achacamos, bueno, por lo menos mi asociación, bueno, y concretamente yo, lo achacamos también a que la manera de elegir a los altos cargos judiciales pues es antigua, está desfasada y forma parte de una manera de hacer las cosas de hace muchos años. Y al final, como se hacían cosas de hace muchos años, pues en aquellos momentos había todavía más desigualdad, entonces se sigue haciendo de la misma manera. Al final los hombres eligen a hombres que son los que conocen, no porque realmente consideren inferior a la mujer o la consideren no digna de ostentar ese cargo, sino porque a quien conocen es al hombre. Entonces esto es una especie como de rueda en la que te vas metiendo y que al final justificaría en gran parte, entiendo yo, esta gran diferencia, porque España no es un país especialmente desigualitario. Hay muchas cosas que todavía hay que mejorar, pero hay estudios que dicen que España es de los países donde mejor se vive siendo mujer. Sin embargo, tenemos una desigualdad clarísima en la cúpula judicial que no se produce en el Ejecutivo y en el Legislativo. ¿Y qué claves pueden existir para solucionar este problema, aunque sea a medio o largo plazo, que realmente chirría muchísimo? Yo creo que en primer lugar habría que trabajar con las mujeres, habría que trabajar con la idea de que destacar no es malo. Y que postularse para determinadas cuestiones y escribir artículos, por ejemplo, en jurídicos, que eso te da puntos para postularte, o dar ponencias, o meterte en la docencia, no es algo negativo, es algo que puedes hacer y que no vas a hacerlo peor que los hombres. Este diario que digo colectivo habría que romperlo en un primer paso y en el segundo lugar evidentemente hay que acabar con esta manera de designación de los cargos discrecionales. España ha sido llamada la atención en muchas ocasiones por el Grupo de Estados contra la Corrupción y el Consejo de Europa en general, porque seguimos eligiendo a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial por los políticos, cuando el legislador constituyente estableció que de los 20 vocales judiciales, 12 tenían que ser elegidos de jueces entre jueces. Esto no se hace, esta reforma legislativa no interesa y se sigue haciendo un reparto de los cargos de los vocales entre los partidos políticos que forman parte de la Cámara. Al final se introduce un sesgo a la hora de elegir a los cargos discrecionales. No todos los elegidos discrecionalmente tienen un sesgo, eso es así, porque hay gente magnífica que había sido elegida igualmente con un sistema como el que estamos nosotros solicitando. Hay gente que es incuestionable su valía, pero sí que de alguna manera tiene que haber este sesgo cuando se siguen produciendo esta imagen que se tiene por parte de la ciudadanía de una justicia politizada. Entonces, al final, el mal endémico de la cúpula judicial está en la manera de elegir los cargos discrecionales. Y como es una manera errónea o patológica, esto lleva a su vez desigualdad. Yo estoy convencida de que si se cambiase el sistema, habría otra composición. No digo que paritaria, porque eso es muy difícil, como digo, porque todavía hay un problema de base, pero sí por lo menos mayor. Es que lo de España es una cosa que es inexplicable. Pues Natalia, gracias por compartir tanto y tan bueno. Y hasta otra ocasión. Pues muchísimas gracias a vosotros.